Cordial saludo, somos estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. En esta oportunidad hablaremos acerca de los estados financieros. ¿Qué es la información financiera? La información financiera se entiende como el conjunto de datos que se emiten en una relación con las actividades derivadas del uso y del manejo de los recursos financieros asignados de una institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y las obligaciones de las dependencias y entidades, así como la composición y variación de su patrimonio en el periodo del momento determinado. Toda administración de una empresa es importante y necesaria la información financiera, ya que es la base para una buena decisión, para que sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. La necesidad de la información hace que se realicen los estados financieros, ya que estos expresan la situación financiera, resultado de operaciones y cambios de la situación de una empresa. La importancia de la información financiera de una empresa formula las conclusiones e informaciones de la entidad, de cómo se encuentra, para con esta información en general poder evaluar el futuro de la empresa y tomar las decisiones de acuerdo a los beneficios de la misma. Los estados financieros proporcionan información útil para evaluar el estado actual de una empresa y a la vez facilitan la toma de decisiones en todo aspecto relacionado al giro del negocio y la salud financiera. Este tipo de información es de útil para algunos involucrados, tales como los dueños, accionistas de la empresa, que requieren conocer cómo obtener mayores rendimientos de su inversión, los gerentes, que permiten identificar fortalezas y debilidades que requieren ser mejoradas, los empleados, quienes necesitan conocer la estabilidad de la empresa en la cual colaboran, los clientes, la cual buscan un proveedor confiable que tendrá la duración en el mercado, los proveedores, que buscan la seguridad en la que su cliente tiene capacidad de pago, los prestamistas, que evalúan las posibilidades de conocer o no un crédito, los buscadores de empleo, que comparan entre sus posibilidades para aceptar o no. En cuanto a la toma de decisiones sobre los estados financieros, el desempeño de un negocio se conoce a través del análisis del mismo, y esa información ayuda a la toma de decisiones. Los estados financieros son la radiografía del negocio e indican qué tan saludable es comprender todos los datos financieros y económicos y contables sobre las actividades pasadas y que permitan proyectar una mayor certeza del futuro de la organización. Las dos declaraciones financieras principales son el balance general y el estado de resultado. El balance general, o estado de situación financiera, incluye los activos, inventarios, inversiones y obligaciones financieras. El estado de resultado es el que describe la operación empresarial en cuanto a los gastos generados, costos de producción, ingresos por ventas y utilidades. En cuanto a su utilidad, para la elaboración se necesita de la mano toda la información contable y financiera de la empresa, y son útiles tanto para los dueños y accionistas de la organización que desean conocer su rentabilidad, como para los actores externos como proveedores, inversionistas y prestamistas. Estos documentos y la información revelan si una empresa es rentable y tiene flujos de efectivos sanos, y ayudan a planear y tomar las decisiones en cuanto a las compras y adquisiciones, planes de crecimiento, estrategias de venta, determinación de precios, solicitud de créditos, presupuestos y flujos de efectivo. Lo que revelan estas declaraciones se enfocan en cuanto a áreas de desempeño financiera de la empresa. En cuanto a la situación financiera, esos datos están contenidos en el balance general y dan a conocer a accionistas, inversionistas y acreedores cómo se usó el capital en el periodo comprendido por la declaración. En cuanto a los resultados de operación, detallan las ventas, gastos y utilidades o pérdidas en el caso el cual sea, y esta información permite a los accionistas e inversionistas evaluar el desempeño general de la compañía y evaluar cómo será su flujo de efectivo en el siguiente ciclo. Por otra parte, en cuanto al flujo de efectivo, es donde se muestra cómo se dio el intercambio de dinero entre la empresa y los actores externos, ya sea a través de ingresos por ventas o de financiamiento. La variación del capital contable. Si se refleja un aumento en el patrimonio neto sin aumento de la base de los accionistas, es señal de un buen desempeño de la empresa, pero también de mayor valor para los accionistas. En suma, los estados financieros son la manera en que la empresa conoce y comunica su solvencia o la falta de ella, y sus oportunidades de crecimiento o problemas de rentabilidad. El análisis y comparación de la declaración permite a la organización detectar las fallas y las oportunidades y hacer los ajustes pertinentes para mejorar resultados en las relaciones del desempeño previo. En cuanto a los elementos de los estados financieros, podemos hablar de los activos,
que son aquellos recursos que posee y controla la empresa a la raíz de acontecimientos pasados y con la cual espera obtener beneficios económicos en el futuro. Este recurso económico representa un costo que puede medirse con fiabilidad. Un activo es considerado como tal cuando una transacción ha tenido lugar sin importar que no se produzca un desembolso. La palabra más simple, un activo es algo que genera dinero a la empresa. También podemos encontrar los pasivos, que no son más que las obligaciones que tiene la empresa que resultan de acontecimientos pasados o actuales cuyo vencimiento y en función de su cancelación ameritan que se desprendan de recursos que generen o representen beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente a la cuantía de su desembolso debe poder ser evaluada con fiabilidad. Entonces un pasivo es aquello que se sacará dinero de la empresa. Encontramos también el patrimonio, que es la diferencia que existe entre los activos y el pasivo de la empresa, o más bien dicho, es lo que verdaderamente posee la empresa como tal. Es la parte residual de los activos de la empresa. Una vez que han sido deducidos los pasivos, es lo que se conoce como el patrimonio. Además de eso, también encontramos los ingresos, que es una entrada o una transacción que incrementa el valor de los activos, que aumenta los beneficios de un periodo o que representa una disminución de los pasivos. Algunos ingresos se originan como consecuencia de las actividades comunes y ordinarias de la empresa, como son las ventas, los dividendos, regalías, alquileres, intereses o honorarios. Los ingresos son la fuente de origen del dinero. También encontramos los gastos, que son aquellas disminuciones de los beneficios económicos de la empresa que se generan durante un ciclo contable, que incrementan los pasivos o que también pueden causar un decremento en sus activos. Estas transacciones disminuyen los beneficios del periodo y a su vez originan una disminución del patrimonio neto de la empresa. Una forma más fácil de comprender qué son los gastos es viéndolos desde la perspectiva, son transacciones que no le generan dinero a la empresa. Por último, encontramos los costos, que hacen referencia al momento en que una empresa invierte el dinero para producir un bien o un servicio para un producto. Para este fin se tienen en cuenta tres elementos: materia prima, mano de obra y costos generales de producción. En cuanto a la clasificación de los estados financieros, estos se emiten mayormente con propósitos generales y objetivos de los mismos. Es proporcionar información sobre la situación financiera y el rendimiento de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas para la amplia gama de usuarios de los estados financieros. Según la sección 3 de las NIF para PYME, nos explica la presentación razonable de los estados financieros, entendiendo estos como el hecho en que requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones y otros sucesos y condiciones de acuerdo a las definiciones y criterios de reconocimiento de cada rubro establecido en la sección 2 de esa norma. En el ámbito de las NIF, cuando se habla de los estados financieros nos podemos referir a los estados de situación financiera que presentan los activos, pasivos, en corriente y no corriente y el patrimonio. Además, también podemos referirnos al estado de situación, al estado de resultado integral, el que presenta el rendimiento financiero del periodo, el estado de cambio del patrimonio, el que refleja toda la variación de los rubros del patrimonio, así como lo son las ganancias y pérdidas, efectos de cambio de políticas y correcciones de errores o importes de las inversiones y dividendos, entre otras. También encontramos el estado de flujo de efectivo, en el que se reflejan los cambios que se dieron en un periodo de efectivo y su equivalente, clasificándolo en tres rubros: actividades de operaciones, de inversión y de financiación. Y por último encontramos las notas a los estados financieros, en las que se describe narrativamente la partida de las presentes. La mayoría de las secciones de este estándar requieren información para revelar, las cuales normalmente están contenidas en las mismas notas. Son 5 los elementos que conforman un conjunto completo de estados financieros, y no solo el estado de situación financiera y el estado de resultado como normalmente se acostumbra a realizar. Las notas para las NIF son sumamente importantes, ya que allí se harán las revelaciones requeridas, políticas contables y cualquier otra que sea relevante en cuanto a la información de los usuarios. Tanto es así que se coloca al mismo nivel de otros estados. Muchas gracias.